Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a continuar con nuestra historia del pueblo judío, la literatura y temas que también están conectados con la religión. Y vamos a hablar hoy específicamente sobre la segunda gran revuelta judía contra Roma, que se ha conocido también como la rebelión de Bar Kokhba, que tuvo lugar en los años 132 al año 135 de nuestra era. Las razones por las que ocurre esta segunda rebelión o la rebelión de Bar Kokhba realmente son oscuras. Hay diferentes opiniones al respecto. Algunas fuentes talmúdicas afirman de que los romanos estaban en una campaña de erradicar completamente el judaísmo. Dicen que habían prohibido la circuncisión, el estudio de la Torá y otras ofensas capitales. Y se nos dice que de hecho hubo figuras importantes dentro del pueblo judío como el gran rabino Akiva, que de hecho apoyó la rebelión de Bar Kokhba y de hecho se dice que promovió la idea de que Bar Kokhba era el Mesías de Israel que iba a liberar al pueblo contra la opresión de los romanos. Y hay que apuntar que por supuesto otros rabinos condenaron tal cosa y no estuvieron de acuerdo. El hecho es de que hay diferentes contradicciones en cuanto a las fuentes. Y una de las críticas importantes que se le ha hecho a esta rebelión es que algunos afirman que fue una rebelión innecesaria y segundo que fue una rebelión que era una causa perdida al enfrentarse contra el poderoso imperio romano. Porque una cosa es ganar la primera batalla y otra es ganar la última. Por tanto, la que cuenta es la última batalla el que se mantiene como vencedor. Y aunque los judíos infligieron algunas victorias, en este caso derrotas, a los romanos importantes, significativas, el hecho es que más tarde fueron perdiendo batalla tras batalla y fue una masacre tremenda lo que ocurre con, en este caso, la población judía, hasta el punto tal de la masacre que 50% de la población de Judea fue arrasada y los judíos llegaron a convertirse en una minoría dentro de su propia tierra en comparación con aquellos extranjeros o no judíos que vivían en los alrededores y en la tierra también. Por tanto, es algo significativo que apuntar. Pero hay algunos que condenan esta rebelión de Bar Kokhba por otras razones, porque el hecho importante que podemos mencionar es que en Galilea, en el norte, ellos no participaron en la rebelión de Bar Kokhba y de hecho cuando la rebelión fue aplacada, los judíos de Galilea se les permitió continuar practicando su religión de forma habitual. Por tanto, se deja ver entonces de que al parecer los romanos entonces no estaban, como dicen las otras fuentes, erradicando el judaísmo totalmente o acabando con la religión judía en este caso, porque si no hubieran hecho lo mismo con los judíos de Galilea del norte, y los judíos del norte no se rebelaron. Y de hecho se les permitió practicar la religión y de ahí fue que surgieron también otras figuras importantes en el estudio de la Torá y de ahí fue donde se escribió la Mishnah, una fuente importante realmente en menos de un siglo después de esta rebelión. Por tanto, por ello dijimos al principio que la rebelión de Bar Kokhba tiene sus lados oscuros en el sentido de que no se sabe a ciencia cierta los motivos que llevaron a la rebelión, si fue que el pueblo estaba obstinado de los romanos o otros motivos. Sea como sea, los resultados fueron catastróficos para la población porque sabemos que fue devastador. En cuanto a Bar Kokhba, es una figura que al parecer era un personaje muy carismático. Miles de judíos le siguieron, se unieron a su ejército. Mencionamos que en un comienzo fueron victoriosos e infligieron diferentes derrotas a las tropas romanas. Incluso lograron obtener el control de Jerusalén por cierto tiempo y fue una victoria importante porque el emperador Adriano estaba tratando de convertir Jerusalén realmente en una ciudad pagana, una ciudad puramente romana dedicada a los dioses de Roma, etcétera. Y el hecho de que ganasen Jerusalén fue también una victoria moral para los judíos y fue también desde un punto de vista algo temporario porque ya mencionamos que más tarde perdieron el control cuando eventualmente los romanos enviaron a Julius Severus al frente de las tropas
romanas, y el historiador romano Dio Cassius nos cuenta en detalles la estrategia que desarrolló este comandante militar romano, donde dice que cuando él vio la cantidad de judíos que estaban rebelados, miles y miles de gente, era un número tal que este general romano no se quiso enfrentar de tú a tú con las tropas judías, sino que fue un poco inteligente, fue más inteligente, utilizó la estrategia. Se dice de que lo que trató fue de ir capturándoles individualmente o en pequeños grupos, los fue cercando, los fue aislando, de alguna manera tratando de que se encerrasen en sus propias fortificaciones, y los privó de suministros de alimento, de comida, de agua, etcétera, y de esta manera lo fue frustrando, lo fue inmovilizando, hasta que finalmente destruye a los rebeldes que se habían levantado contra la ocupación, en este caso de Roma. Fue tan terrible esta destrucción de Judea en el sur, que se dice que 50 de las fortalezas judías más fuertes y grandes fueron destruidas por los romanos. Se nos dice que 985 de los pueblos judíos más importantes también fueron arrasados. Se nos dice que alrededor de 580.000 judíos fueron masacrados en las batallas cuando se enfrentaron a los romanos. Esto es más de 500.000 de judíos que fueron acabados, destrozados, masacrados en este caso en batalla. Y se nos dice que otro número también incontables de ellos murieron de hambre, de inanición, por el fuego, por la espada. Se nos dice que casi el 50% de Judea estaba desolada completamente. Imagínense clase de catástrofe. Ya menciono que fue tanto esta batalla, porque también se nos dice que los judíos infligieron también grandes derrotas a los romanos, y de hecho cuando el emperador Adriano envió noticias de su victoria al Senado romano, no usó la famosa frase que era costumbre cuando se enviaban documentos, y al comienzo, donde él comenzaba, donde decía: yo y mis tropas nos encontramos bien. No utilizó esa frase porque la verdad que fue los romanos también pagaron con muchas vidas, pero por supuesto un imperio tan grande y poderoso finalmente derrotó a los judíos que estaban en este caso resistiendo. Y finalmente se nos dice que la última fortaleza, que se encontraba en Betar, al suroeste de Jerusalén, finalmente cae, y realmente se nos dice que esto ocurrió en el 9 de Av, una fecha bien reconocida, donde se nos dice que ambos templos también fueron destruidos en diferentes épocas de la historia. Por tanto, son momentos tristes del pueblo judío, casi 50% de la población muerta. Se nos dice que cuando esta revuelta acaba en el año 135, ya mencionamos al principio que los judíos, fue tanto la masacre de judíos, hombres, mujeres y niños, etcétera, que en su momento también los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. Las mujeres fueron forzadas a convertirse en prostitutas. A los judíos se les prohibió entrar a Jerusalén, prohibido entrar en la ciudad de Jerusalén. Y de hecho ya mencionamos que fueron tantos los muertos que los judíos se convirtieron entonces en una minoría dentro de la propia tierra. Y fue realmente terrible. Fue una gran derrota que algunos historiadores pues han comparado y dicen que estas dos grandes guerras judías contra Roma, la primera que comienza en el año 66 hasta el año 70, dicen algunos, pero podríamos decir hasta el año 73, cuando cae la fortaleza de Masada, y esta segunda guerra judía del año 132 al año 135, se han comparado como las catástrofes más grandes del pueblo judío antes del Holocausto. Y realmente fue terrible esta gran destrucción, estas grandes batallas y enfrentamientos del pueblo judío contra el Imperio Romano, por obtener, en este caso, luchando por su libertad. Hasta aquí con este podcast sobre este acontecimiento. Gracias a todos por la atención. En un próximo podcast vamos a continuar con más de esta historia del pueblo judío, de la literatura, de personajes importantes. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.